La Iglesia Primitiva Sana Doctrina presenta su programa, La Voz de la Atalaya. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. A continuación, su programa, La Voz de la Atalaya. Bendito y alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este otro día de poder, de unción y de autoridad. Siempre le saluda a su hermano en Cristo, el pastor y evangelista Roy Alban de Managua, Nicaragua. Continuamos con la secuencia del estudio bíblico, La Rebeldía, segunda parte. Antes de iniciar, les recordamos compartir este video. Hay que compartirlo, así como los falsos profetas comparten sus estudios bíblicos que no son de la escritura, o sus falsedades que publican ellos, sus herejías. Así pues compartamos la palabra del Señor nosotros los predicadores de sana doctrina, pues el pueblo entendido, el pueblo sabio, el pueblo prudente, hay que compartir. También antes de iniciar, pues le aclaramos a los hermanos que me han preguntado, pues, de qué significa esa cuenta en dólar, que está allá abajito, dice ofrendas voluntarias. Ahí dice ofrendas voluntarias, cuenta en dólar, 117-278-659. Es para el sostenimiento también de nuestro ministerio, hermano. Eso es primera vez en la vida que tengo cuenta bancaria, pues nunca he tenido. Pero a petición de muchos hermanos que de repente nos mandaron ofrendas por Western Junior, por MoneyGram, muchos hermanos me dijeron, hermano, no, ¿por qué no abre una cuenta de bancaria? Pues es más fácil pues depositar a una cuenta y así evitamos tantos trámites. Pues bien, pues a petición de ellos, pues hemos abierto esa cuentita que está por ahí. El que quiera aportar $1, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, pues puede hacerlo ahí en esa cuenta que está por ahí abajo, 117-278-659. Esa es mi línea telefónica también, WhatsApp, que está en línea. Entonces, por eso pues le aclaramos pues que no estamos en la pedidera como Enlace TVN, Cueva de Ladrones, sino que son ofrendas voluntarias para el sostenimiento también de nuestro ministerio. Recordemos que nosotros siempre vamos a las montañas, se requiere de combustible, a veces donamos ropa, si necesitamos donantes que nos donen ropa, frijoles, arroz, aceite, víveres para llevar a las montañas. Y si usted se anima, pues esa es la cuenta en dólar, cuenta bancaria, gloria al Señor, para nosotros poder compartir en las montañas donde no solamente llevamos la palabra de Dios, sino alimento a todo ese pueblo. Amén. Continuando ya con la segunda secuencia, dice ahí historias de rebeldía. Según Lucas 10:3 dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces en la imagen dice no. Esos son síntomas de rebeldía. ¿Qué tipo de rebeldía es esa? Una rebelión contra un mandato de Dios, porque el Señor dijo ahí en su palabra de que Él nos va a enviar. Él nos va a enviar, dice. Gloria al Señor. Como corderos en medio de lobos, generación depravada, generación perversa, generación mala. En medio de ellos el Señor nos ha enviado. Gloria al Señor. Recordemos que donde hay mucho pecado, sobreabunda la gracia. Entonces el evangelio de vuestra salvación tiene que ser predicado hasta los confines de la tierra. Dice en 1 Corintios, gloria al Señor. Vamos a poner en la lámina, 1 Corintios 11, 17, 19. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, oiga, sino para lo peor. Estamos en la segunda parte de rebeldía. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia,
oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Es necesario que haya este tipo de rebeldías y rebeldes dentro de la iglesia, para saber detectar, discernir quiénes son los aprobados y los reprobados. Ahí tenemos en lámina ejemplos, gloria al Señor, manifiesto lo que son aprobados. Dice, no nos congregamos para lo mejor, sino para lo peor. Hay gente que se congrega para lo peor, para chismear, hablar del pastor, hablar de la vecina, hablar del pianista, hablar del evangelista, hablar de todo. Para eso se reúnen a veces dentro de los templos y dentro de los grupos familiares, para criticar, atacar, que la prédica no me gustó, que no me gustó cómo presidió la hermana, viste qué vestido llevó, viste qué traje llevó, etcétera, etcétera, etcétera. Se reúnen para murmurar, atacar. Recordemos que en la primera parte miramos al gran siervo Moisés cómo no obedeció, pues, y hubo consecuencias, el que no obedece a Dios. Y Saúl, pues, también, gloria al Señor, en la primera parte. Y en esta segunda parte, nosotros vamos a entender, a detectar a este tipo de personas dentro de los templos cristianos evangélicos en la época actual, porque tenemos gente rebelde dentro de los templos que no obedecen al mandato del Eterno, peor al mandato o a lo que le dice, lo que le dicta el pastor que haga en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguimos avanzando. En esa otra lámina tenemos Proverbios 6:19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, lo que estamos hablando, los chismes, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, amonestación, gloria al Señor, contra el adulterio. Entonces, en esa pequeña lámina podemos ver cómo la gente se reúne, pero ovejas, pues ovejas representan al pueblo, al que le obedece, al Dios del cielo. Pero hay cosas que el Señor aborrece: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Mire, yo hablo de esto hoy porque cuando alguien se revela ante Dios y ante sus autoridades, estos espíritus los atacan. La mentira, corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que se presta al chisme, gloria al Señor, el que siembra discordia. Esos son frutos de la carne. El rebelde está lleno de frutos de la carne, no está lleno de frutos del Espíritu. Por eso es que el rebelde no puede agradar a Dios. Solo los que están sirviendo a Dios con amor. Pues la Escritura también dice que el Padre al que Él ama, Él disciplina. ¿Qué padre no va a disciplinar a alguien que ama? Pues entonces, mis hermanos queridos, así es Dios, va a disciplinar a un montón de gente, gloria al nombre del Señor. Y hablando de eso, pues dice Gálatas 5, 19 al 20, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, etcétera, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía. Romanos 2:8 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, oiga, sino que obedecen a la injusticia. Gloria al Señor. Romanos 2:9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Gloria al Señor. El judío primeramente y también el griego. ¿Qué es lo que le viene a esta gente rebelde? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros podemos ver, mi hermano, claramente
de que el rebelde, el tipo de rebelde anda frutos de la carne, no anda frutos del espíritu, y le viene juicio de parte del Señor. Por eso es importante nosotros que entendamos de que lo que dice ahí en su pantalla, Santiago 3:13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Oiga, hay que mostrar los frutos del Espíritu en sabia mansedumbre. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oiga, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que siembran la paz. Pero anteriormente habíamos visto los que siembran discordia entre hermanos. Esos son rebeldes que no obedecen a lo que el pastor le dice que obedezcan, y ellos desobedecen y causan divisiones dentro de los templos. Estos son los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Líderes religiosos rebeldes que se rebelan a la verdad. Y detrás de ellos viene un pueblo rebelde. Si el pastor es rebelde, el pueblo también es rebelde. Gloria al nombre del Señor. Dice acá, en 2 de Pedro 1:2, pero hubo también falsos profetas, ve lo que hablamos, entre el pueblo como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo, oiga, destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Oiga, hay muchos en Facebook que siguen sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y no tenemos un montón de facebookeros, seguidores de Cashluna, de Maldonado, y supuestamente son entre comillas de sana doctrina, pero comparten herejías destructoras en vez de compartir mensajes de sana doctrina, mensajes que llena, que edifica, que enseña, que te lleva al cielo, que te purifique. Entonces ellos solo saben compartir palabras que Dios te prospera, que Dios te da unción, que Dios te da poder, que Dios te está llamando al ministerio, Dios te lleva a las naciones, solo cosas bonitas les gusta compartir a esta gente. Gloria al Señor. Aquellos que dejan de hacer la voluntad de Dios para hacer la voluntad del diablo, terminan siguiendo a líderes que son hijos del diablo o al diablo mismo. Gloria al Señor. Hay lobos vestidos de oveja en los púlpitos sagrados. Son pentecostales, bautistas, etcétera. Gloria al Señor. En toda la iglesia neotestamentaria tenemos falsos profetas. ¿Cómo detectarlo? Pues te estoy dando la clave, te estoy dando los textos, pues. Hay que discernir. Hay que discernir en el Espíritu. Usted va a ver los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Usted los puede discernir fácilmente. Gloria al Señor. Si un líder religioso o un hermanito rebelde tiene frutos de la carne, pues se le va a ver, se va a notar. Gloria al nombre de Jesucristo. Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Génesis 19:24. Bueno, 18:20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Dios. Por tanto, Jehová nos enviará para destruirlo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Dios, el Dios de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra no dejó nada. Es como que haya caído un cometa, un asteroide, como que haya caído y queme todo ese lugar. Y hoy por hoy los científicos se han vuelto locos porque han visto que ahí no crece ni una sola planta, ni una sola hierba, porque lo que Dios destruye es para siempre. Gloria al Señor. Lo que Dios bendice es para siempre. Y cuando Dios destruye a los malos y perversos, es condenación eterna, lago de fuego, al infierno, que arde con fuego y azufre. Entonces ese es el castigo para los rebeldes, los desobedientes. Los moradores de Sodoma y de Gomorra eran rebeldes, andaban los gayes de arriba abajo, las lesbianas de arriba abajo, los borrachos de arriba abajo, hacían lo que les daba la gana. Entonces les vino fuego
de parte de nuestro Señor y Salvador, gloria al Señor, el Dios de los cielos, les mandó fuego y azufre para que se supieran a respetar, pues. Gloria al Señor. Otros tipos de rebeldía, cuando alguien es rebelde cae en murmuración. Éxodo 15:24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Oiga. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Qué pueblo tan mal agradecido. Dios los está sacando. Miraron con sus propios ojos, incrédulos, hijos del diablo, que el mar se partió por la mitad del mar rojo. Pasaron ellos, miraron milagros, columna de fuego, nube en el desierto, y todavía murmuran estos perversos, hijos del demonio, estos que iban detrás de Moisés. Entonces por eso Dios mandó a los primeros habitantes al infierno, cuando se endemonió Datán, Abiad y Coré. Por eso el pueblo murmuró. Entonces Moisés dijo, los que quieren seguir a Dios, pues por este lado, y los que quieren servir al diablo por el otro lado, parafraseándola, pues hubo un terremoto, se abrió la tierra y fueron los primeros habitantes tragados al infierno. ¿Por qué? Por rebelde. La rebeldía trae murmuración. La murmuración es pecado, gloria al Señor, delante del Eterno. Así que el pueblo de Israel ha sido un pueblo rebelde a través de la historia. Por eso Israel es un espejo para que la iglesia no cometa esos errores de rebeldía que cometió Israel. Éxodo 7, 8, 9. Gloria al Señor. Grandes muestras del poder de Dios. Los libra con grandes milagros, con gran poder, los saca de Egipto y todavía son rebeldes. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, oiga, de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15, 26. El pueblo miró, mire, los milagros más poderosos que pudo haber visto el ser humano, palpable, gloria al Señor, con sus propios ojos, fue en el tiempo de Moisés. Imagínese usted, el zapato nunca se gastaba. De la peña brotó agua. Gloria al Señor. Vieron milagros sobrenaturales. El maná del cielo. Les prometió sanidad. Les prometió que no le llegaría plaga. Y aún así el pueblo de Israel fue rebelde. Entonces eso es una imagen para que nosotros no cometamos esos errores, esos tipos de rebeldía que cometió el pueblo de Israel. La rebeldía nació, gloria al Señor, con luz bella, luz bella. Oh, querubín protector, tú que te paseabas, luz bella. Hoy por hoy es Satanás, pues el diablo, Lucifer, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesucristo. Es el enemigo de Dios y el enemigo de la humanidad, el enemigo de la creación de Dios. No odia a Satanás más si le servimos a Dios, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús y tratamos a sus demonios, espíritus de rebeldía. Tienen que salir en el nombre de Jesucristo de todos estos carnales hijos del diablo que se encuentran dentro de los templos sagrados de Dios, evangelistas, pastores, llámese como se llame. Si andan en rebeldía y desobedecen a Dios, pues le toca fuego. Gloria al Señor. Israel murmurador, Israel murmura. Ante cualquier situación difícil, el pueblo siempre murmuraba contra Moisés. Hoy en día sucede lo mismo en su iglesia. Segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digas bienvenido a los testigos del diablo, a los testigos sin Jehová. Segunda de Juan 1:11. Porque el que le dice bienvenido participe en sus malas obras. No participe en la mala obra de los falsos profetas. No compartan herejías destructoras en su muro del Facebook. Predicadores mundanos, ¿para qué los andás compartiendo en tu muro del Facebook? Solo compartas predicadores de sana doctrina, los que predican la verdad, los que denuncian el pecado con nombre y apellido, gloria al nombre del Señor. Entonces, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Gloria al Señor. Y entonces este espíritu sigue vigente, es un demonio, un poder demoníaco, frutos de la carne, el que no tiene el espíritu, los sensuales. Gloria al Señor, son los que causan divisiones en las congregaciones. Y a estos evita, dice el apóstol Pablo, a estos evita. Y hay que tener mucho cuidado. Ahora el apóstol Pablo le dice al pastor Tito en Tito 3:10-11, oiga, al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Pues estos rebeldes, entonces esos son los rebeldes, los que causan divisiones. Debemos amonestar a los que tal hacen. Si aquel que causa división no se arrepiente, debemos desecharlo, pues. Como el apóstol Pablo entregó Himeneo, Alejandro, Fileto, el caldelero, en manos del diablo los entregó. ¿Por qué? Por rebelde, porque no obedecían a la voz de Dios. Y este tipo de gente es peligrosa. En Lucas 11:7 dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, ¿de quiénes? De los rebeldes, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Dios, Cristo mismo hablando de este tipo de personas que iba a existir en esta época, que le iba a dar dolor de cabeza a los pastores, estos rebeldes, estos que causan divisiones, los sensuales, pianistas que no se sujetan, bateristas rebeldes, coristas rebeldes que no se sujetan a los pastores, no obedecen, les dice que vengan a tal hora al culto y no vienen. Esos son los rebeldes, gloria al Señor, que están dentro de los templos sagrados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos, siempre le voy a ampliar esta en su pantalla para que lo podamos leer bien. Hebreos 12, 28, 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Que seamos así, pues, los sabios entendidos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 29. Si recibimos un reino inconmovible, debemos preservarlo así. En caso de no lograrlo, dejamos de serlo, y en los tales tenemos pecado. Gloria al Señor. Así que Hebreos 12, 28 y el 29 es clave para que usted no caiga en rebelión ni en pecado de murmuración y rebeldía, pues. La murmuración, cuando alguien murmura es porque ya es rebelde, se le metió la rebeldía. Gloria al nombre de Jesucristo. Seguimos avanzando. ¿Cómo evitar, dice, la división? Bueno, ¿cómo evitar la división? Tito 2:7 dice, y Tito 1:9-10. Tito 2:7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, oiga, frutos del Espíritu, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. El hombre de Dios es íntegro y serio. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea que tenemos que usar palabras sanas, gloria al Señor, irreprochable, para que el diablo, los de afuera,
no tengan nada que decir de nosotros, pues somos cartas leídas. Tito 1:9, el retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, dice, y convencer, dice, a los que contradicen en la doctrina del Señor, pues, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión en esa época, los que andaban circuncidando, pues, en el evangelio, en el judaísmo, pues, gloria al Señor. Entonces ahora, esto que está por ahí, usted lo puede leer conmigo, Tito 3:9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause visiones, deséchalo, dice. Gloria al Señor. Entonces, mi hermano querido, estos textos que está ahí, que usted lo pueda leer en Tito 3:9 al 11 y 2 Timoteo 2:14, gloria al Señor, al 18, es para que usted pueda ver cómo evitar la división, cómo evitar la rebeldía, cómo evitar la rebelión. Hombre, a dar fruto, orar, ayunar, velar, perseverar en la doctrina de Cristo y salir adelante en la obra de nuestro amado Salvador Jesucristo, mi hermano querido. Entonces así. Bueno, ahí tenemos unas preguntitas. ¿Qué piensa Dios de la discordia? ¿Cómo se clasifica la discordia? ¿Cómo debe ser tratado los que causan divisiones? Bueno, hay dos finales, Apocalipsis 21:3 y Apocalipsis 20:15, lago de fuego o cielo eterno. Cielo eterno o lago de fuego o infierno eterno. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué elige usted? Gloria al Señor. ¿Qué piensa Dios de la discordia? Que es un pecado de muerte. ¿Cómo se clasifica la discordia? Gloria al nombre del Señor. Dentro de los templos, gloria al Señor, se clasifica, gloria al Señor, por los frutos que usted ve de la carne. Como dice Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. La discordia entre hermanos se debe, gloria al Señor, presentarlo delante de Dios y decirle, Señor, cambia este hombre. Si no cambia, pues, hombre, ahí tiene que arrepentirse en el nombre de Jesús. Tiene que buscar el rostro del Señor. ¿Cómo deben de ser tratados los que causan divisiones? Como gentiles. Tenerlos como gentiles, como impíos, pues. Lo dice la Escritura. Así que hay dos lugares donde el ser humano va a ir de una u otra manera. O el cielo o el infierno. Los rebeldes se tienen que decidir a dónde quieren ir. O al cielo o al infierno. Al cielo si obedece los mandatos, los estatutos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al infierno, los que han causado divisiones, los que son estorbo en el Evangelio, los que no hacen ni dejan hacer. Hay gente que no hace ni deja hacer, no predican y no nos dejan predicar sana doctrina. Estos tipos de mensajes en las radios locales nos sacan del aire, porque ya ven que les estorba. Esos son los sensuales, los que no tienen al Espíritu, dueños de radios disque cristianas, que no permiten predicadores donde prediquen la verdad. Son radios mundanas, son radios puestas por el mismo diablo. Porque una radio cristiana va a pasar los mensajes de sana doctrina. Lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. Mire, en los medios seculares se habla de censura del periodismo. Pues también en el cristianismo hay censura. Nos censuran cuando hablamos ciertas verdades. Como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces nos censuran. Hay censura dentro del cristianismo también. Y en radio supuestamente cristiana, y en TV supuestamente cristiana, hay censura de la palabra del Señor. ¿Por qué hay censura? Porque ellos no quieren que se hable estas verdades, porque cuando alguien escucha la verdad de Dios, entonces esa verdad
gloria al Señor, lo hace libre. Entonces el diablo no quiere que el pueblo sea libre. Satanás lo que quiere es pervertir el evangelio, como muchos líderes religiosos han pervertido el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en esta segunda parte, gloria al Señor, de lo que respecta la rebeldía, si usted es rebelde, arrepiéntase en el nombre de Jesús. Si usted es de los que anda causando divisiones entre hermanos, y causar divisiones también es con solo el hecho de murmurar, con solo el hecho de contradecir lo que esté enseñando su pastor de sana doctrina, que con amor le esté enseñando, y con solo el hecho de que usted murmure, le hable a un hermano sano, mira, de que ese mensaje no me gustó, eso no es así, eso no es para allá. Entonces ya empieza el veneno doctrinal, la brujería ya empieza a socavar al hermano sano en la fe. Ya viene el segundo mensaje y vuelve a murmurar y le vuelve a decir al hermanito que está a la par. Entonces eso va en aumento. Y si aquel hermanito está mal parado, entonces se le pasa ese espíritu. Y empieza luego ese hermanito de que le hablaba al pastor bien y se va bien con el pastor, empieza a apartarse, se empieza a alejar, empieza a criticar y ya se une a aquel que está causando divisiones. Después de ahí nace la división dentro de los templos sagrados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego esa manzana podrida está pudriendo a otro hermano, pudre al segundo, pudre al tercero, al cuarto, al quinto, y de repente hacen una junta y quieren sacar al pastor. Un golpe de estado, le dicen en la política. Entonces aquí sería un golpe eclesiástico. Sacar al pastor que Dios puso ahí es gravísimo. Sacar a un pastor donde Dios lo puso a pastorear y se reúnen los rebeldes para sacarlo solo porque predica la verdad, porque enseña la sana doctrina, y si usted lo saca, usted está acarreando condenación para sí mismo, usted está acarreando muerte, juicio de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego los juicios van a estar en tu espalda, porque Romanos 6:23 dice que la paga de ese pecado es muerte, y el alma que peque, que muera. Entonces es peligroso, es muy peligroso meterse con los siervos del Señor, con los pastores de Dios, que Dios ha puesto a pastorear, y usted se tiene que sujetar. Las ovejas están sujetas, oyen la voz de su pastor. El cabro no obedece, el cabro anda de arriba abajo, el murmurador no obedece, el rebelde siempre está renegando de los mensajes de sana doctrina que se está predicando, está renegándose siempre. Ahí en la lámina te dejé 2 fotografías, el cielo o el infierno. Usted escoja, rebelde, ¿dónde se va? ¿Al cielo, una eternidad con Cristo, o a una eternidad con el diablo, que fue lanzado al lago de fuego? Va a ser lanzado al lago de fuego. Ahorita está en un infierno, pero viene la muerte segunda, gloria al Señor, y cuando termine el milenio va a ser atado por 1000 años Satanás. Luego que pase ese milenio, los van a lanzar al lago de fuego que arde con fuego y azufre, a todos los malvados, a los rebeldes, los mentirosos, los sinvergüenzas, los adúlteros, los fornicarios, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos maestros, van a ir a parar al lago de fuego. Así que la rebeldía es peligroso. Hay que estar atento a la voz de Dios. Hay que ser manso y humilde, escuchar a Dios, obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos y seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Aquí estamos peleando la buena batalla de la fe desde Managua, Nicaragua, para todo el mundo entero, a través de la radio online, radio TV, La Voz de la Atalaya, por estos medios de YouTube Live. Comparte estos videos por Facebook Live, compártalo en su muro del Facebook. ¿Cuál es el miedo? Gloria al nombre del Señor. Mándele este mensajito a 10, 20, 30, 40, 50 hermanos en Cristo, que lo pueda ver, que esta es la segunda parte de lo que respecta a la rebeldía, mi hermano querido. Así es que este mensaje lo termino acá en la segunda parte, gloria al Señor, y siempre le recordamos a los que no se han suscrito al canal, suscríbase al canal, suscríbase, invite a más hermanos y amigos para que puedan suscribirse a este canal de estudio doctrinal y de predicaciones en Cristo Jesús. Llame a sus hermanos en Cristo, mira, suscríbete al canal,
del Pastor Evangelista Roy Alban. Suscríbete ahí, active la campanita de notificación para que cuando subamos nuevos videos y estemos transmitiendo en vivo, a usted le llegue la notificación y pueda estar con nosotros al aire, la iglesia al aire. Gloria al Señor. Sabemos que esta pandemia está terrible y mientras tanto pues damos estos estudios bíblicos por estos medios de comunicación. Recuerde que esa es nuestra línea de WhatsApp en la partecita de abajo, 8615-4862. Cualquier petición, oración, lo que usted desee, mándenos ahí una nota de voz o escríbanos. También hemos puesto ahí abajo la cuenta en dólar, gloria al Señor, para ofrendas voluntarias. A nadie le ponemos una pistola ni un cuchillo. Son ofrendas voluntarias para el sostenimiento de nuestro ministerio, ya que sea que andemos en las calles, en las montañas, para eso nos sirve. Gloria al Señor. Ahí está la cuenta en dólar al 117-278-659. Vuelvo a repetir, 117-278-659. Esa es la cuenta en dólar para ofrendas voluntarias de 5, 10, 20, 30, 50, 100, 1000, lo que Dios proponga en su corazón. Su hermano en Cristo, el pastor evangelista Roy Alban, estuvo con usted en este precioso programa Radio TV, La Voz de la Atalaya, pan sin levadura. Nos vemos hasta nuestro próximo programa. Maranata, les amamos en el amor del Señor. Amén.